Instituto Tecnológico del Valle de Etla, Ingeniería Industrial, Electricidad y Electrónica Industrial. Tema: Elementos eléctricos de control industrial. Presenta Yaritza Esmeralda Gutiérrez Rodríguez. Docente: Edgar Segismundo Cruz García. Segundo semestre, Nodo Unión Hidalgo. Fecha: marzo 2022. ¿Qué es un relevador? Un relevador es un aparato eléctrico que funciona como un interruptor, es decir, abre y cierra el paso de corriente eléctrica. El relé permite abrir o cerrar contactos mediante un electroimán compuesto por una barra de hierro dulce llamada núcleo, rodeada por una bobina de hilo de cobre. Su principal funcionamiento del relé es básicamente un interruptor donde opera eléctricamente, que viene en muchas formas y de diferentes tamaños y potencias. El relé también puede ser un relé de potencia, es decir, uno más grande o utilizado para las tensiones mayores. Su aplicación de conmutación de alta corriente, en este caso se llama contadores en lugar de relés. Su estructura del relevador es generalmente de un circuito de entrada, control de conexión o excitación. Está también constituido por un circuito de acoplamiento, un circuito de salida, también conocido como carga o maniobra. Estos se encuentran constituidos por un circuito excitador, dispositivo conmutador de frecuencias y protecciones, como se puede ver en el diagrama. Se pueden encontrar diferentes tipos de relevadores, por ejemplo, el relevador eléctrico, con los que son convencionales, polarizados, de ring inversores y de relés híbridos, también relés del estado sólidos. Para ello vamos a hablar un poco de los relés mecánicos. Estos están formados por bobinas y unos contactos, los cuales pueden ser un conmutador de corriente continua o de corriente alterna. Se puede diferenciar de diferentes tipos de relés electromecánicos. Está como el tipo de relés de armadura. Estos son los más antiguos y también son los más utilizados. Estos son de un electroimán que hace bascular la armadura al ser excitada, cerrando los contactos dependiendo si es de corriente continua o si en ese momento se encuentra normalmente abierto, pasaría a ser normalmente cerrado. También podemos ver el relé de núcleo móvil. Estos son un émbolo en un lugar de la armadura casi similar al anterior. En este caso se utiliza un solenoide para poder cerrar sus contactos, debido a que este impulsa una mayor fuerza de atractividad. Por ello es útil y es recomendable utilizarlos en altas corrientes. También podemos encontrar los relés de estados sólidos. Estos son de circuitos eléctricos que contienen en su interior un circuito disparado por un nivel. Está acoplado a un interruptor semiconductor o un transistor o un tiristor. Es un producto construido y comprobado en una fábrica. No es un dispositivo que se encuentre formado por componentes independientes, mas sin embargo se ha montado sobre una placa de un circuito impreso. Sus estructuras son el acoplamiento y el circuito de conmutación o de salidas. También igual cuenta con un circuito de entrada, o también conocido como un circuito de control. Por otro lado, vamos a hablar del tema 6.2, que es el solenoides, que ahorita les explicamos un poquito más a breve qué significa. Este es definido como una bobina de alambre. Normalmente es de una forma cilíndrica, de una forma larga, que transporta corriente que se asemeja a un imán, del modo que un núcleo móvil es atraído a la bobina cuando fluye una corriente. Para definirlo más, un solenoide es una bobina con un núcleo de hierro que es utilizado para convertir las energías eléctricas en energías mecánicas.
Existen dos leyes básicas que gobiernan los solenoides, que es la ley de Faraday y la ley de Ampere, donde dice la ley de Faraday que es una tensión inducida en una bobina, que se encuentra proporcional al número de vueltas y a las tasas de cambios de flujos. Por otro lado, la ley de Ampere dice que es una fuerza motriz donde gira alrededor de un núcleo cerrado que es igual a la corriente neta encerrada en un bucle, cuyo objetivo del diseño del solenoide es transferir la máxima cantidad de energía desde la bobina hasta el entrehierro de trabajo. Este solenoide está conformado por un embobinado hueco que se encuentra dentro de un contenedor rectangular o cilíndrico, cuyos costados suelen estar abiertos. Estos costados tienen un orificio en donde un émbolo es empujado hacia afuera cuando se deja de alimentar de corriente embobinado. El émbolo lo que conduce a que el émbolo regrese a su posición original, y esto es gracias a un resorte que lo tiene constituido y a su poder. Cuando una corriente eléctrica fluye a través de un alambre conductor, este genera un campo magnético cuyos polos están determinados por las direcciones del flujo de la corriente que se encuentra en el bobinado. Si el émbolo está hecho de un material ferromagnético, el campo magnético creado por el paso de la corriente en el embobinado es atraída al émbolo hacia el centro del embobinado, colocando un resorte para que aplique una fuerza de resistencia proporcional mientras que el émbolo entra a la cavidad rodeada por el embobinado. Los tipos de solenoides que podemos encontrar son el solenoide giratorio y el solenoide lineal. El solenoide giratorio es proporcional a una rotacional que se mide en grados, mientras que por otro lado el solenoide lineal es proporcional a una lineal normalmente menor que se puede medir en pulgadas, ya sea en cualquier dirección que se disponga. Al igual que los giratorios, algunos solenoides lineales son unidireccional y algunos son bidireccionales. Los solenoides lineales normalmente se clasifican como de tirar. La ruta electromecánica tira a un émbolo hacia el cuerpo de un solenoide, o de tipo de empujar, en el cual el émbolo, es decir, el eje, se empuja hacia afuera de la caja. El tema 2.63 de interruptores automáticos. Un interruptor automático es un aparato capaz de interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando la intensidad de la corriente eléctrica que va a circular excede a un determinado valor, en el que se produce un cortocircuito. Se utiliza para proteger contra cortocircuitos, así como también para proteger contra sobrecargas de corrientes de defectos y de tensiones bajas. De esta manera asume la protección de equipos eléctricos contra sobrecalentamientos, a diferencia de los fusibles. Los disyuntores, también conocidos, se fabrican de diferentes tamaños, características, lo cual hace que sea ampliamente utilizados y pueden ser utilizados en viviendas, industrias y comercios. Sus primordiales características son de que son los parámetros más importantes que define que es de un calibre o una corriente nominal, es decir, la corriente de trabajo para la cual está diseñada del positivo se puede llegar a existir de 5 hasta 64 amperes. Su tensión de trabajo es de monofásico y trifásico. Si hablamos del monofásico, se puede encontrar de 110 a 220 voltios, y si hablamos del trifásico, se puede encontrar de 300 a 600 voltios. La intensidad máxima de un disyuntor puede interrumpirse. Con mayores intensidades se puede producir fenómenos de arcos eléctricos o la función de soldaduras de los materiales que impedirían la apertura del circuito. Cuando se cierra, la intensidad máxima que puede circular por el dispositivo al momento del cierre es que puede sufrir daños por choques eléctricos. Los números de polos existe de 1 hasta 4 polos. Los disyuntores, como más comúnmente son utilizados para trabajar de corrientes alternas, es comúnmente de 4
y de 3, aunque existe también de corrientes continuas. Su funcionamiento está presente. Está compuesto por un bimental calibrado por el cual circula la corriente que alimenta la carga cuando éste está en superior a la intensidad para la que está construido. El aparato se calienta, se va dilatando y provoca que el dimental se arquee, por lo que consigue que el interruptor se abra automáticamente, detectando las fallas de sobrecarga. Por otro lado, el dispositivo magnético presenta un disyuntor magnético y un magneto tórmico que forma una bobina, un núcleo y una parte móvil. La intensidad que alimenta la carga atraviesa de dicha bobina y en el caso de que ésta sea muy superior a la intensidad nominal del aparato, se crea un campo magnético que es capaz de arrastrar a la parte móvil y provoca la apertura del circuito de forma casi instantánea. Detecta también el cortocircuito que puede haber en el caso de un circuito eléctrico. Los tipos de disyuntores más comunes son los disyuntores termomagnéticos, disyuntor magnético y el guardamotor. Como se puede mostrar en la imagen, puede ver cuáles son los cada quien. Podemos ver un disyuntor magnético, un disyuntor termomagnético y un guardamotor. Y bueno, sería todo. Muchísimas gracias por su atención prestada. Espero haya sido de su agrado esta presentación. Deseándole un feliz día. Muchísimas gracias. Hasta luego.